En cada rincón del mundo, existen historias que no han encontrado respuestas. Casos que desafían la lógica, desapariciones sin rastros y crímenes que han quedado en la oscuridad por décadas. Hoy, exploraremos lo inexplicable, lo perturbador, lo que nos deja más preguntas que respuestas. Desde asesinatos sin resolver hasta desapariciones que desafían el entendimiento, cada caso cuenta una historia que sigue esperando ser escrita. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Y lo más importante, ¿por qué? En esta serie, analizaremos los detalles, teorías y pistas que rodean los casos más impactantes de la historia. Bienvenidos a Caminando, el misterio continúa. Soy un hombre rico de negocios. Voy a cuidar de ti y tú puedes ser mi esclava sexual, publicó John Robinson en un foro sadomasoquista de Internet. Isabela, una inmigrante polaca que solo quería estabilidad económica, respondió al anuncio sin percatarse que estaba ante la mente perversa de un asesino en serie. El día del encuentro entre víctima y victimario, este la engañó para que le firmase unos poderes notariales y, acto seguido, la violó y torturó. Luego la mató a martillazos y escondió su cadáver dentro de un bidón con productos químicos para su descomposición. La joven de 21 años no sería la única víctima. El conocido como Slave Master, el maestro de esclavos o esclavista, se convirtió en el primer serial killer en utilizar Internet para captar a mujeres con las que cumplir sus fantasías sexuales y seguir cometiendo nuevos fraudes y estafas. 8 mujeres murieron a manos de este peligroso estafador conocido en su ciudad por ser el hombre del año. Edward Robinson nació el 27 de diciembre de 1943 en la ciudad de Cicero, en el condado de Cook, Illinois, en el seno de una familia disfuncional. El padre, adicto al alcohol, siempre estaba ausente, y la madre ejercía continuamente la violencia contra sus 3 hijos para impartir disciplina, aunque especialmente contra el pequeño John. Varias veces por semana la madre lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente y lo amenazaba de muerte, sobre todo tras el fallecimiento repentino de uno de los críos. Aquella situación hizo que John destacase por su carácter rebelde y desafiante, hasta el punto de no poder siquiera terminar el colegio al ser expulsado por problemas disciplinarios. Sin embargo, 2 años antes vivió una de las mejores experiencias de su vida, viajar a Londres con el grupo de los Eagle Scout para actuar ante la reina Isabel II. A su vuelta, trató de formarse como sacerdote en un seminario de Chicago, pero lo echaron al año siguiente por insubordinación. En 1961 comenzó el título de técnico en radiología de diagnóstico y, tras dejarlo a los 2 años, decidió falsificar la titulación y mudarse a Kansas City. Allí conoció a su futura mujer, Nancy Ho Lynch, con quien se casó y tuvo 4 hijos. Nadie de su familia conocía sus tejemanejes laborales, ni siquiera que usaba las credenciales falsas de otro especialista para trabajar en un hospital. Así fue como malversó más de $30,000 y fue condenado a 3 años de prisión en 1969. A partir de esta fecha y hasta 1982 John también fue acusado de violar su libertad condicional, de desfalco, fraude y falsificación de documentos y cheques, además de cometer estafas a clientes a través de una compañía falsa. A pesar de su largo historial delictivo, John utilizó esa apariencia de respetable padre de familia y de ciudadano modélico para llevar una doble vida. Ejerció como entrenador de béisbol y maestro de la escuela dominical, también fue Scoutmaster, jefe de los exploradores. Y logró entrar en la junta directiva de una asociación benéfica local para que le concedieran el título de Hombre del Año. La comunidad nunca sospechó que detrás de aquel galardón se encontraban las artimañas del propio protagonista. John había redactado cartas al alcalde de Kansas City suplantando al director de la organización para elogiar su labor. No parecía un hombre peligroso, declaró uno de los reporteros que cubrieron su caso. Pero lo cierto es que John Robinson no pasó ni un solo día sin manipular a sus congéneres, una vez cumplida su última condena en 1982. John ideó la forma de atraer a potenciales víctimas a las que desfalcar.
Para ello montó 2 empresas fantasmas que utilizó para supuestamente ayudar a mujeres en busca de trabajo, sin recursos o en situación de riesgo. De cara a la galería, este hombre era un filántropo sin ningún interés mayor que el de contribuir a dar una vida mejor a quienes le rodeaban. Pero en realidad, todo era una burda farsa. Antes de asesinar a sus víctimas y deshacerse de sus cuerpos, John las convencía para que firmaran varias hojas en blanco, que luego usaba para escribir cartas a los familiares haciéndoles creer que se encontraban bien. Paula Godfrey, de 19 años, desapareció en 1984 después de que el filántropo le ofreciese trabajar en su empresa. Ante la falta de noticias, los padres de la joven denunciaron su desaparición y la policía inició una investigación e interrogaron a todos los implicados, incluido a John. El estafador negó cualquier implicación y, a los pocos días, la familia recibió una carta firmada por Paula donde aseguraba estar bien y se despedía de ellos. El caso se archivó al no encontrarse irregularidad alguna. Todo parecía indicar que la joven se había marchado por motu propio. Al año siguiente, John conoció a Lisa Stasi y a su hija de 4 meses Tiffany en una casa de acogida para mujeres maltratadas. El estafador le prometió que la ayudaría con un trabajo, un apartamento y una guardería para la niña. Lo único que Lisa tenía que hacer era firmar varias hojas en blanco. Aquella fue su sentencia de muerte. La familia de Lisa sabía que algo raro ocurría con la joven porque las cartas que recibían, aunque firmadas de su puño y letra, tenían ciertas inconexiones en su forma de expresarse. Aparte de que fueron redactadas con máquina de escribir y la joven nunca había utilizado una. Quiero agradecerle toda su ayuda, pero he decidido alejarme de esta zona y tratar de hacer una buena vida para mí y Tiffany, le decía Paula a la exdirectora del refugio Katy Stackpole. Además, John declaró ante la policía que Lisa se había escapado a Colorado con un hombre llamado Bill. Los investigadores dieron el caso por cerrado. Mientras tanto, John había escondido a la pequeña Tiffany para utilizarla en su próxima estafa, urdió un plan para que su hermano y su cuñada, que no podían tener hijos, adoptaran a la pequeña sin saber que estaban cometiendo un delito. John les acababa de vender un bebé por unos honorarios legales de $5.500. Tiffany Stasi fue bautizada como Heather Robinson hasta que en el año 2000 se destapó toda la verdad tras la detención del estafador. La tercera víctima fue Catherine Clampett, de 27 años, que desapareció en junio de 1987 tras ser contratada por John, a la que le prometió viajes y ropa nueva, y cuyo cuerpo jamás fue recuperado. Al igual que pasó con los cadáveres de Paula y Lisa. Semanas después de este crimen, la justicia condenó a John a 6 años de prisión por nuevos delitos de fraude y estafa tanto en Kansas como en Missouri. Durante el tiempo que permaneció entre rejas, su mujer y sus hijos acudieron a verle en numerosas ocasiones, la relación familiar todavía era sólida. Ahora bien, John vivía por y para el engaño, y en la cárcel encontró su cuarta víctima, Beverly Bonner, la bibliotecaria del recinto penitenciario y esposa del médico. Una vez en libertad, John y la Beverly se fugaron a Kansas y ella se pidió el divorcio. Pero la mujer desapareció en cuanto empezó a recibir los cheques de $1.000 por su pensión alimenticia. El criminal había cambiado la dirección postal para que le llegasen a él y lo siguió cobrando durante años. A principios de los 90 y con la llegada de Internet, John encontró un nuevo coto de caza para seguir desplegando sus redes de manipulación, además de dar rienda suelta a sus fantasías sexuales más perversas. Así fue como descubrió foros y chats sobre un grupo de prácticas eróticas denominadas BDSM, bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, bajo el apodo de Slave Master. El maestro de esclavos o esclavista, John se presentaba como un empresario multimillonario en busca de una mujer sumisa que hiciese de esclava sexual a cambio de ofrecerle un puesto de trabajo o toda clase de comodidades. Viajes alrededor del mundo, ropa cara, alojamiento y guardería gratuitos, etc. Tendremos una vida maravillosa, les decía. Al igual que hizo con sus anteriores víctimas, también consiguió sus firmas en hojas de papel en blanco para continuar con el fraude.
Si había una manera de estafar a alguien, Ione Robinson ya lo había pensado, llegó a decir una fuente policial a la prensa. Sin embargo, si algo caracterizaba a esta nueva etapa virtual delictiva es que Jon había dado un paso más en la escala de violencia. A partir de ese instante, desplegó un mayor sadismo contra las mujeres a las que engañaba. Una vez que ellas caían en la trampa de quedar personalmente con el estafador, éste iniciaba su ritual sanguinario, las llevaba a un motel de carretera para violarlas y torturarlas. Luego las golpeaba en la cabeza con un martillo y, tras asesinarlas, trasladaba sus cuerpos a las propiedades que tenía en la Signe, Kansas, o de Missouri. Allí introducía los restos en enormes bidones con productos químicos para su descomposición. En 1994 mató a Seila Fite, de 45 años, y a su hija Debbie, de 15 años, que estaba en silla de ruedas. Jon engañó a la madre haciéndole creer que le pagaría los gastos médicos de la adolescente. El asesino no solo las mató, sino que cobró la pensión de Debbie durante varios años. En 1999 hizo lo mismo con la inmigrante polaca Isabela Luika, de 21 años, a la que le hizo firmar una especie de contrato de esclavitud que le daba derecho a controlar todo. Hasta su cuenta corriente. Tan pronto como la familia dio la voz de alarma, Jon aseguró que la habían deportado por problemas con las drogas. Llegó el inicio de un nuevo milenio y también el asesinato de Suzette Trouten, una enfermera de 28 años que supuestamente iba a acompañar a Jon en un viaje internacional. Nuevamente, la familia de la víctima recibió varias cartas mecanografiadas y firmadas por la remitente, en las que se expresaba de un modo inusual en ella y donde había más de una errata. Las más evidentes, escribió mal el nombre de sus perros y el matasellos procedía de Kansas y no del extranjero, tal y como decía la joven en las misivas. Esto extrañó a la madre y lo puso en conocimiento de las autoridades. La policía desplegó un operativo de vigilancia y seguimiento en torno a Jon para conocer todos sus movimientos y en junio de ese mismo año saltó la liebre. 2 mujeres denunciaron al sospechoso por agresión sexual y el robo de juguetes sexuales por valor de $700. Las víctimas afirmaron que, pese a haber accedido voluntariamente a ejercer un rol sumiso durante un juego sexual, el hombre se había extralimitado dándoles una brutal paliza en contra de su voluntad. Además de fotografiarlas sin permiso. Por otro lado, describieron pormenorizadamente al violador y señalaron el lugar donde se produjeron los hechos. No cabía duda alguna, se trataba de Jon Robinson y de una de sus fincas en la Signe. Una vez conseguidas las órdenes de registro, una comitiva de agentes acompañados por perros rastreadores se dirigió hasta los terrenos de Jon. El descubrimiento fue un dantesco. 2 bidones químicos de 40 kilos con los cuerpos en descomposición de Isabela Luika y Suzette Trouten. Y en otra de sus instalaciones, otros 3 barriles con los cadáveres de Beverly Bonner, Seila Fite y su hija Debbie. Las 5 víctimas habían sido asesinadas de la misma manera y presentaban heridas similares en la cabeza por un objeto contundente. Durante el registro de la granja, los investigadores también hallaron varios objetos de las mujeres asesinadas, hojas de papel con sus firmas a modo de plantillas, fotocopias de las cartas de los familiares y multitud de instrumentos de tortura sexual, entre los que se encontraban 18 martillos. Jon Robinson fue acusado de 6 delitos de asesinato en primer grado, interferencia agravada en un caso de custodia parental, la adopción ilegal de Tiffany Stacey por su hermano y su cuñada, y un cargo por robo. En julio de 2002 el Tribunal de Kansas inició el proceso de enjuiciamiento por el que pasaron más de 100 testigos. Su propia familia emitió un comunicado desvinculándose del asesino. El Jon Robinson que conocemos siempre ha sido un esposo y padre cariñoso y atento, el tipo de padre que nunca se perdió un evento deportivo, una función escolar o la oportunidad de estar allí para su familia. No conocemos a la persona sobre la que hemos leído y escuchado en la televisión. A finales de octubre de ese mismo año, el jurado encontró culpable de todos los cargos a Jon Robinson y lo condenó a la pena de muerte por los asesinatos de Trouten y Luika, una cadena perpetua por el de Stacey.
La víctima fue asesinada antes de que restablecieran la pena de muerte en Kansas, de 5 a 20 años de prisión por interferir en la custodia parental de Tiffany y 7 meses por robo. En la actualidad, este asesino en serie permanece en el corredor de la muerte de la prisión de máxima seguridad El Dorado, a la espera de convertirse en el primer convicto ejecutado por inyección letal en el estado de Kansas. Pero hasta que llegue ese momento, los investigadores siguen buscando pistas que relacionen a Yone Robinson con otros crímenes sin resolver, como el de una joven sin identificar hallada en 2006 dentro de un barril y que podría llevar muerta más de 20 años. Según uno de los agentes encargados del caso, probablemente hay otros barriles esperando ser abiertos, otros cuerpos esperando ser encontrados. John Edward Robinson sigue recluido en el corredor de la muerte del estado de Kansas. Debido a los recursos legales y a la moratoria de ejecuciones, no se ha llevado a cabo su sentencia y permanece bajo custodia de por vida. Durante décadas, John Edward Robinson llevó una doble vida. Por un lado, era visto como un hombre de familia respetable, casado desde 1964 con Nancy Ho Lynch, con quien tuvo 4 hijos. Vivían en el estado de Kansas, en un vecindario tranquilo. A los ojos de los vecinos, Robinson era un padre amable y un ciudadano ejemplar, participaba en actividades comunitarias, asistía a la iglesia y tenía un pequeño negocio propio. Pero detrás de esa fachada, Robinson escondía su verdadera naturaleza. Mientras mantenía a su familia con una vida aparentemente normal, viajaba con frecuencia, decía tener reuniones de trabajo y pasaba largas horas frente a la computadora. Fue así como, durante los años 90, contactó a muchas de sus víctimas a través de Internet, sin que su esposa o sus hijos sospecharan lo que realmente estaba ocurriendo. Báscula el impacto tras su arresto. Cuando Robinson fue arrestado en el año 2000 y los crímenes salieron a la luz, su familia quedó completamente devastada. Nancy, su esposa, se divorció de él poco después de su condena y rompió todo contacto público, mudándose fuera del estado. Los hijos de Robinson también cambiaron de nombre y residencia para proteger su identidad, ya que la prensa los acosó durante años por el impacto mediático del caso. Desde entonces, nunca han dado entrevistas ni declaraciones públicas sobre su padre. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de John Edward Robinson, uno de los criminales más perturbadores de la era digital. Si te impactó esta historia y quieres conocer más casos reales de True Crime, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Cada historia que contamos tiene un propósito: informar, crear conciencia y mostrar cómo la realidad puede ser más escalofriante que la ficción. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más de este caso?